Iniciamos entonces este video de los primeros pasos en RStudio. Generalmente la primera pantalla que aparece, o cuando uno se enfrenta a RStudio por primera vez, ve esta división en tres partes de la pantalla inicial, o algo similar a esto. Se la voy a explicar. En la parte izquierda está la consola de RStudio. La consola es prácticamente algo que se usa en todos los software que son de este tipo. Es como una calculadora, por así decirlo, en el cual yo podría ejecutar funciones, por ejemplo, una suma. Podría colocarme acá y poner 2 más 5. Y si presionamos Enter, prácticamente el resultado sale en la parte inferior. Esta es la forma básica de RStudio en el sentido de los colores. Cuando yo creo algo en la consola, se marca en color azul. Y la respuesta sale en negro en la parte inferior y ese uno indica que usó solamente una fila. Bien. Y así sucesivamente uno podría hacer un montón de funciones matemáticas. Podría probar la consola. Eh, Qué sé yo, por ejemplo, eso así. Y tendríamos el cálculo que está acá. Bien, entonces la consola funciona entonces como una calculadora. Ahora, ¿cuál es el problema de trabajar directamente en la consola? Es que no se puede limpiar. O sea, en el sentido de que no puedo editar una vez que yo hago el enter. Por ejemplo, si yo quisiera borrar esto, uno puede marcar e intentar borrar. Pueden probar ustedes. Van a ver que no se borra. ¿Sí? Incluso uno puede llamar, por ejemplo, supongamos que la primera operación no era 2 más 5. Supongamos que era 2 más 7, por inventar algo. Yo quiero modificar esto acá, el 5, no lo puedo modificar porque ya se ejecutó en la consola. Aunque sí lo puedo llamar. Y eso se hace simplemente con el cursor de la parte inferior derecha del teclado. Si yo presiono hacia arriba, puedo ir buscando todas las operaciones que hice. Por ejemplo, puedo llamar esa operación 2 más 5, esa. Borro ahora, como estoy en la parte de la instrucción en la consola y todavía yo no he presionado Enter, entonces puedo borrar, por ejemplo, el 5, puedo colocar el 7 y ahí puedo tener el resultado que necesitaba. Ahora, el tema está en que trabajar en la consola es algo sucio, se dice, porque como no puedo borrar esto y esto está incorrecto, por ejemplo, esto queda ahí. Ya no hay ningún tipo de edición. Entonces, lo que se recomienda siempre es trabajar en un script. Y el script es un bloc de notas que uno tiene que activar, que sería la cuarta pantalla que no aparece acá. Y eso es fácil de activar. Simplemente en la parte superior donde dice archivo, uno coloca nuevo archivo y sale la opción RScript. Bien, si presionamos esto, se abre una cuarta pantalla. Entonces, la parte superior es el script, la parte inferior sería entonces la consola que estaba en un principio, y la diferencia está en que en el script yo puedo escribir, por ejemplo, supongamos 2 más 5, me lo pueden ver que está marcado en color azul también, aunque la operación aquí aparece en un color gris. Eso me está indicando que estoy en la fila 1 de mi blog. Ahora, si yo presiono Enter, y si ustedes lo pueden hacer también, van a ver que al presionar Enter no se ejecuta nada, sino que se van generando líneas nuevas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un bloc de notas. ¿Sí? Por tanto, al hacer Enter, lo único que hago es agregar líneas para poder ingresar código. Ahora, ¿cómo yo ejecuto esto? Para poder ejecutar esto, hay varias formas, y una de ellas es que, si ustedes se fijan, en la parte superior derecha hay un botón que dice Run, y si ustedes presionan ese botón, el botón corre justamente la línea en la que estoy trabajando o el conjunto de líneas que yo seleccione. La otra forma es que yo me pare en cualquier lugar del código, puedo estar al principio, en el centro o al final, y pueden presionar, por ejemplo, para los que están trabajando con Windows, pueden presionar el botón Control Enter, Control y Enter. ¿Ok? Control está en el lado izquierdo abajo, ¿cierto? Y el Enter está a la derecha. Y en el caso de los que perdón, de los que estén trabajando con Mac, pueden presionar Comando Enter. Si yo presiono Comando Enter, voy a borrar acá para que vean que voy a ejecutar el 2 más 5. Fíjense que acá abajo en la consola hay una escoba. Si la presiono, limpia la pantalla
Y, por ejemplo, me voy a colocar acá, en la parte final de la primera línea, y voy a presionar comando Enter o control Enter, dependiendo del sistema operativo que tengan, y al presionarlo van a ver tengo un 7. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes la consola no la pueden editar. Una vez que se ejecuta esto, esto queda fijo. En cambio, supongamos que yo me equivoqué y no era 2 más 5, sino que era 2 más 7. Entonces acá simplemente borro, cambio al 7 y vuelvo a ejecutar. Bien, entonces lo que yo guardo finalmente es esto, es el script y no la consola. Bien, la consola solamente sirve para ejecutar y ver el resultado. El script, en cambio, sirve para guardar la información. O sea, una vez que nosotros guardamos esto, lo pueden abrir de nuevo, lo pueden ejecutar y van a ver que em, está limpio. Ya es prácticamente este es nuestro documento. ¿Sí? Fíjense que esto está sin nombre, por tanto, bueno, eso se puede guardar. Ustedes pueden presionar acá el disquete y pueden elegir alguna carpeta, por ejemplo, voy al escritorio, ahí está. Y supongamos que esto le coloco clase 1. Entonces, clase 1. ¿Ven? Y eso queda acá guardado. Si yo coloco alguna cosa nueva, esto se vuelve como en un color rojo oscuro, indica que tengo que grabar. Por ejemplo, ahí puse, ¿se dan cuenta? Puse una línea y ya se marcó en rojo. Eso quiere decir que le agregué algo al documento que ya estaba guardado, por lo tanto debería guardar nuevamente. Supongamos que acá era otra operación. 3 más paréntesis 4 elevado a 5 más log de, por ejemplo, 2. Acá sí hay que tener la observación de que para R la palabra log no es un logaritmo en base 10, sino que es un logaritmo natural. Bien, y eso lo explica acá. Si ustedes se fijan acá, cuando yo escribí 3 letras, basta con escribir 3 letras para que R me muestre la lista de funciones que están asociadas a la palabra loc. Bien, dice por ejemplo que tengo el loc, la función loc. Aquí me está explicando que el logaritmo se aplica, el logaritmo, ¿cierto? Perdón, voy a volver acá. Ahí está. El logaritmo se aplica sobre un valor x y la base de ese logaritmo es la base e. ¿Ok? El número de Euler o de Euler. Por lo tanto, un logaritmo natural. ¿Sí? Y en la parte inferior explica lo mismo. Si quiero calcular un logaritmo en base 10, tengo que escribir log 10. Y aparecen otras opciones de logaritmo acá abajo con su respectiva descripción. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá logaritmo de 2, en realidad estoy calculando el logaritmo en base e de 2. Bien, y pongamos acá, no sé, 5 dividido en 8. ¿Ok? Si yo hago Enter, no pasa nada. Bien, ahora, si presionamos ahí el botón correr, o bien presionamos control enter o comando enter, van a ver el resultado en la consola, en la parte acá inferior. ¿Sí? Ahora, si yo quiero colocar algún comentario, en R los comentarios se colocan colocando, perdón, un símbolo numeral. Si yo coloco un numeral aquí, fíjense que aparece en color verde. Eso significa que todo lo que yo escriba luego del numeral para R es un texto. Eso es súper importante porque cualquier palabra que yo declare en R, si yo no coloco el símbolo numeral, R asume que es una función. Por ejemplo, aquí cuando escribí la palabra loc, R inmediatamente sabe que esto, como no lleva un numeral, entonces es una función y busca si la función está declarada, que en este caso fue así. ¿Ok? Por ejemplo, acá voy a poner comentarios. ¿Ok? Y se ve entonces que puedo hacer comentarios colocando eso. Si yo ejecuto esta línea, lo pueden probar. Por ejemplo, yo me paro acá y presiono Run o Comando Enter o Control Enter, van a ver que se ejecuta la línea, que dice comentario, sale algo, pero no muestra ningún tipo de error. Ahora, ¿qué pasa si yo borro el símbolo numeral? Y lo pueden probar ustedes también. Si yo lo borro, queda en negro. Para R, si está marcado en negro, esto debería ser una función que está declarada.
Si la ejecutamos, van a ver que aparece un error, ¿bien? Y que lo marca en color rojo. ¿Sí? Dice error, el objeto comentarios no lo encuentra. Bien, y eso es porque estaba buscando una función que se llamara comentarios, pero no hay ninguna función que tenga ese nombre. Bien, entonces vuelvo a repetir, si quiero colocar algún comentario, alguna indicación, basta con colocar el símbolo de numeral y con eso es suficiente. Los comentarios los pueden colocar sobre, o incluso los pueden colocar al lado de la operación a la derecha. Por ejemplo, aquí puedo colocar ahí, y puedo colocar, no sé, esto es una suma en RStudio. Bien, y puedo ejecutar eso. Se fijan, en la parte acá inferior sale comentario en la parte superior, el 2 más 7, y dice, esto es una suma en RStudio. Bien, considera que esto es texto y lo replica en la parte inferior. ¿Sí? Y me entrega el resultado de la suma 2 más 7. Bien, entonces acá la gracia es que nosotros trabajemos en esta zona, en el script. ¿Por qué? Porque lo podemos borrar, lo podemos limpiar, si hicimos algo mal se puede corregir. Y la consola sirve para verificar si estamos ejecutando correctamente algo.